Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de conversación. Aquí estamos intentando que se una Paulette Ramión, que me va a acompañar hoy en este ratito de tertulia. Queremos que sea algo corto pero informativo y ojalá también interactivo, así que en la medida que quieran preguntarnos, hacer algún comentario de lo que vamos a charlar, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a estar trabajando un tema que parece básico, pero que nosotras nos hemos dado cuenta que con todas las vueltas que hacemos por el eneagrama, los eneatipos, las pasiones, las fijaciones, los mecanismos de defensa, todos los 27 subtipos, volvemos muchísimas veces a este tema por central, por básico, bajo personal, tan fundamental. Este proceso de autoobservación que necesitamos hacer. ¡Ay, qué bien que pudiste Hola. entrar! Sí, qué Ya bueno que ahora resultó. Ya me estaba preocupando que a veces Instagram tiene sus truquillos. Entonces, bueno, aquí está Paulette Ramión, quien me ha sido cómplice, amiga, compañera desde que empezó el seminario virtual de Enneagrama, ya en la edición de 2021. Ya ella comenzó muy activa como participante, viniendo a los talleres, viendo las ponencias, y desde ahí fuimos tejiendo algunas propuestas también con Andrea Culco y con Silvia Charquero, que el 8 de julio podrán escucharlas a ellas en otro vivo, y de varias propuestas que hemos tejido juntas, hemos comenzado a decantar cada vez más el mensaje de cómo llevar a la vida más cotidiana, más práctica y más presente el trabajo sobre sí que nos propone el Eneagrama. Así que bienvenida, Paulette, gracias por estar. Hola Diana, gracias. Encantada de estar aquí. Bienvenidas a todas y a todos los que nos están escuchando. Eh, ¿Cómo partimos? Contándoles por qué hacemos este trabajo vivencial, ¿te parece? Dale. Yo, Ya viste que tú explicas todo mejor que yo, así que empieza porque Polé es así esquemática y súper clara y siempre nos centra un montón en las cuatro, cumple una de esas funciones en nuestro grupo, así que avance. gracias. Ahí está Silvia también, que también es parte de este cuarteto. A nosotros nos parece que de pronto hay mucha información de Enneagrama disponible para hacer cursos y tomar talleres desde la teoría. Y faltaban como instancias prácticas para poder realmente entender, bueno, ya me sé a veces los eneatipos, los subtipos, los centros, pero ¿y qué pasa con eso en mi vida? ¿Qué puedo hacer yo con esa información? Entonces, todas las propuestas que hemos ido desarrollando desde hace 2 años han tenido que ver con eso, con poder bajar el eneagrama a primera persona desde donde sea que lo hayamos hecho, porque hemos hecho 2 grupos de acompañamiento, hicimos un grupo de profundización y el último que hicimos fue el Viviendo el Eneagrama, que nos pasamos los 9 eneatipos por el cuerpo de cada una a partir de ejercicios prácticos de compartir, y hacemos un recorrido que podríamos decir que es desde el camino desde la sombra hacia la luz, que ha funcionado súper bonito. Entonces podemos ver las dos partes y poder darnos cuenta qué nos pasa a nosotras con cada una de las energías. Y en este caso, la propuesta de este semestre es con las energías de los centros, porque queremos que podemos darnos cuenta cómo podemos ocupar los centros a nuestro favor y si lo estamos dejando pasar las cosas que pasen en automático, entonces el centro nos juega en contra, por ponerlo de alguna manera, y cómo aprender a utilizarlo a favor para obtener mejores resultados en nuestras vidas. ¿Algo más que Perfecto. me pueda Por aquí compartir? están, no, por aquí están Ceci, están Leti, está Monse, que ya han estado en las experiencias y por acá nos están contando un poco de eso. Quiero que nos volvamos incluso un pasito para atrás porque puede ser que se esté uniendo gente que todavía no conoce muy bien el enneagrama o que apenas está empezando, entonces empezamos a hablar de centros de inteligencia y tal vez alguna persona no se está ubicando. Y para quienes ya están muy avanzados en Enneagrama, puede ser como uy, hay que ir desde el principio, pero vamos a darle un enfoque que van a ver que es muy interesante, porque muchas veces ya tenemos mucha teoría del Enneagrama y lo más práctico, lo más esencial se nos está escapando en la observación del día a día, en lo cotidiano. Entonces, acá ven el símbolo del Enneagrama, y este símbolo tiene muchísimas cosas para observar dentro, o sea, hay matemática sagrada, hay geometría sagrada, nos habla de muchas cosas, es un símbolo mucho más antiguo en sí el símbolo, que el trabajo con la personalidad desde el eneagrama, así que hay mucho.
que se puede trabajar con esto, pero el triángulo marca tres puntas, tres centros de inteligencia, el centro visceral, el centro mental y el centro emocional, que son centros de energía o centros de inteligencia inferiores, con los que funcionamos desde el ego. El eneagrama habla que en el trabajo, en el camino espiritual, en el desarrollo personal, podemos ir abriendo los centros superiores, el centro emocional superior y el centro mental superior, pero no hay un centro visceral superior, que es un dato que puede ser de color para algunos o que nadie se había dado cuenta, y es que lo visceral que marca nuestro cuerpo, nuestras funciones básicas, ya viene muy bien. No hay una forma como de mejorar, entre comillas, ese centro. Con no estorbarle sus funciones, el cuerpo sabe perfectamente cómo digerir alimentos, cómo descansar, cómo moverse, cómo hacer latir el corazón, cómo respirar. Pero ahí, por ejemplo, que me empiezo a decir respirar, todos nos podemos dar cuenta que esto lo alteramos, porque muchísimas veces, dependiendo de cómo estamos pensando, de qué estamos sintiendo, la respiración cambia. Deja de ser una respiración profunda y más llenadora y empieza a ser una respiración clavicular más agitada, muy propia de la emoción de la ansiedad, por ejemplo. Cuando estamos anticipando cosas catastróficas a futuro, se nos altera la respiración, se nos altera que empezamos a sudar o que la digestión se nos corta. Entonces, estos tres centros, aunque muchísimas veces para poder entender mejor de qué se trata cada uno, de qué, cómo funcionan, lo vemos de manera separada, por supuesto que están interrelacionados. Y muchísimas de las dificultades que tenemos en nuestra vida cotidiana tienen que ver con este funcionamiento más equilibrado o desequilibrado de los tres centros. Así que ahí me devuelvo un poquito para que empecemos a entrar en el tema de por qué ahora vamos a hacer énfasis en los tres centros de inteligencia. De alguna manera, el primer grupo de acompañamiento que estuvimos haciendo, que ya llevaba un trabajo de autoobservación, empezamos a enfocarlo aquí. Entonces te pregunto, Paulette, ¿qué has visto de beneficio de cuando enfocamos la observación en cómo funcionan nuestros centros? ¿Qué te ha pasado a ti? Mira, a mí me ha pasado que desde el automático nosotros tenemos una forma de pensar la vida a través de registros que se nos han quedado desde chicos con situaciones pasadas. Nosotras tenemos un registro que asociamos emocionalmente a ciertas situaciones que nos hacen pensar de cierta manera. Por lo tanto, cuando no ponemos atención a los tres centros, cuando pasa un evento o una situación, nosotros sentimos algo, por lo tanto actuamos de cierta manera que refuerza el sentimiento que está a la base. Entonces nos damos vueltas como en un loop emocional y no podemos salir de ahí. Entonces, al tomar conciencia de cómo están operando cada uno de estos tres centros y cómo me está influyendo la mente en el centro emocional, la emoción, a qué la tengo linkeada, a qué la asocio, porque generalmente asociamos, por ejemplo, para poder tangibilizar lo que estoy diciendo, es si yo vi, por ejemplo, que mi papá le abría la puerta a mi mamá como una señal de amor, voy a tomar como que si me abre la puerta del auto es una señal de amor. Y si mi pareja no me abre la puerta del auto, voy a tomarlo como una señal de desamor. Y el que me abra o no me abra la puerta no tiene relación con si me quiere o no me quiere. Yo estoy haciendo ese link porque lo tengo grabado en mi cuerpo. Si no nos damos cuenta que esas cosas nos están pasando, estamos actuando desde el automático y este tipo de cosas nos juegan en contra. Entonces, me parece precioso el darnos cuenta de cómo estamos operando en todos los centros para además crear una coherencia entre el sentir, pensar y el actuar. Porque muchas veces pensamos una cosa, pero hacemos algo nada que ver y nos sentimos de una manera diferente y cuando estamos como con cada uno escapado para su lado, estamos disarmónicos. Entonces, al poder poner los tres juntos, alineados, obtenemos mucho mejores resultados a nivel de satisfacción, de cómo me siento en la vida. Sí, me encanta además el ejemplo que trajiste, porque eso es lo que nos gusta hacer en los grupos, o sea, traer de qué te pasa a ti con esto en la vida cotidiana. Y algo de lo que vamos a ver es, claro, o sea, nuestro centro emocional nace muy lindo,
limpio, cuando los bebés todavía no han sido domesticados, por decirlo así, por la cultura, por la familia, es un centro que está muy abierto y muy disponible para el amor, ¿no? Como para dar y recibir amor y las emociones se sienten muy plenas en general. Ahora, ¿qué nos empieza a pasar? Que empezamos a imitar conductas. Entonces, tú dijiste acá, si yo vi que mi papá le abría la puerta a mi mamá y que eso me lo nombraban como amor, entonces yo empiezo a tomar unas cosas. Pero el día que no me abran la puerta, ¿cómo lo entiendo? ¿Qué es lo que me empieza a pasar? Entonces empezamos, tengo como una iluminación especial. Entonces empezamos a imitar y este centro que era con una emoción más completa, por ejemplo, del amor, que el amor no parcializa, pero en la emoción sí empezamos a quién quiero más, a quién quiero menos, te quiero si eres parecido a mí, si no eres parecido a mí, ya te empiezo a rechazar. Y acá un centro que podría estar trabajando de forma más compacta se empieza a dividir en partes y nos empieza a complejizar, porque empezamos a hablar en la vida cotidiana con esto como una parte de mí si quiere y una parte de mí no, y es porque estas cosas en realidad pasan, empezamos a dividirnos y a no vivirnos como un ser completo que piensa, siente y actúa en coherencia. Entonces muchísimas veces yo pienso que debería ir a algún lugar, pero no tengo ganas de ir a ese lugar y finalmente en la acción a veces se traduce que voy a medias o que no termino yendo y me culpo por no haber ido y empiezan todos estos centros de alguna manera a mal funcionar, porque empezamos a estorbar para qué vienen los centros cuando están limpios, como el cuerpo que se regenera, que está para la salud, que está para mantenernos en la vida, empieza a enfermar cuando no usamos bien los centros o cuando estorbamos esto. Miren que los seres humanos tenemos podemos vivir estas contradicciones como de estoy cansada y en vez de descansar me voy a tomar un café y un Red Bull para no dormir. Entonces ahí la función que el cuerpo naturalmente me decía, dormí, no, el cuerpo me está diciendo dormir, pero yo no puedo ir a dormir. O tengo hambre y entonces en vez de comer algo que me nutre, voy a la torta de chocolate. Es como, ¿es hambre o es gula lo que estás sintiendo? Y ese azúcar que empieza a hacer en todos tus centros también, ¿no? Entonces, lo pongo que en la comida porque es una cosa como muy que todos hacemos varias veces en el día y es muy importante porque nuestro ser se nutre de todo en el mundo, o sea, se nutre de la comida, pero también se nutre de las impresiones, también se nutre del tipo de conversaciones que tenemos, todos sentimos en nuestra energía y por eso estos se llaman centros de energía o centros de inteligencia. Hay que ver en las cosas que vamos haciendo qué nos deja más cargada la pila y qué nos va dejando más descargada la pila. Todos hemos tenido experiencias donde haciendo deporte, por ejemplo, que parece un gasto de energía para el cuerpo, terminamos con un estado de ánimo más elevado, aunque hemos gastado energía. Pero muchísimas otras veces, sentadas en el computador, sin hacer nada físico, estamos tratando de resolver un montón de cosas o de cuentas o de problemáticas que nos dejan tan agotadas como si hubiésemos corrido una maratón y el cuerpo no se movió. Entonces, cada uno de estos centros tiene formas de cargar y descargar energía, de darnos información sobre el mundo y muy pocas veces los tenemos conocidos, habitados, reconocidos, cómo es la interacción entre ellos. Así que esta va a ser una parte de la propuesta que vamos a tener en el taller de equilibra tus centros de inteligencia porque la idea no es que vivas solo desde uno. Esto para quienes están más avanzados en el eneagrama, conocemos que tenemos un centro más dominante, entonces por eso decimos, es que eres mental, eres emocional, es que está dentro de los viscerales y ahí hay unas características específicas que dan como dominios dentro de la personalidad, como primero tiendo a la acción y después como la hago y después pido disculpas, por ejemplo, ¿no? Como primero lo hice y después pienso en qué fue lo que hice. Hay gente que piensa muchísimo antes de animarse a hacer otra cosa. Esto tiene que ver con cuál centro está dominando en vez de poder ir decidiendo teniendo en cuenta la información que me dan los tres. La personalidad va haciendo como recortes y va eligiendo uno en detrimento de los otros. Entonces, si quieres, Polet, no sé si hay preguntas o si pasamos a contarles cuál es la propuesta, cómo vamos a trabajar. Mira, Jime estaba preguntando por el ejemplo, pero después puso claro ya. Jime, ¿nos puedes contar si es que con lo que dijo Diana ya te quedó más claro o necesitas una aclaración adicional? Así que mientras Jime nos responde si necesita una aclaración adicional, aprovecho de contarles, a raíz de lo que estabas diciendo, que
todas nuestras propuestas tienen que ver mucho con la autoobservación, que es el trabajo al que nos invita el enegrama, es una autoobservación permanente. Entonces, para quienes ya están a caballo con el eneagrama, para mí esto es un trabajo de autoobservación en espiral, entonces es una espiral ascendente. Por lo tanto, ya dice que quedó claro. Muy bien, gracias por responder, Jimmy. Entonces, si ya conoces el eneagrama, tu autoobservación va a ser desde un nivel diferente que si no lo conoces. Entonces, a cualquier persona, en cualquier nivel, le sirve este acompañamiento porque es volver a poner el ojo en qué es lo que estamos pensando, sintiendo y haciendo en nuestras vidas que nos está apareciendo el automático, porque como dice Lorenzo, al final la cabra siempre tira para el monte, si es que no le ponemos atención. Entonces, esto implica que nos ponemos atención de una manera diferente y a cada cual le va a servir en el nivel que esté. Entonces, es un Ujú. taller que es bastante transversal. Si no conoces nada de eneagrama, es una manera de empezar a autoobservarte y cuando te empieces a adentrar más en el eneagrama vas a tener menos filtros mentales que lo que hacemos cuando empezamos a estudiar el eneagrama desde lo mental. El ego nos empieza a contar una historia respecto de cómo somos, que es la historia que quiere escuchar el ego. Entonces es una manera de entrar con menos filtros también, si es que estás recién partiendo. Y como te decía, si ya estás dentro, son instancias de autoobservación y de compartir en grupo, porque algo pasa cuando estamos en el grupo que avanzamos mejor, avanzamos más juntos. Si uno se queda atrás, el que va más adelante le da la mano. Entonces vamos avanzando mejor, estamos con el foco y la cabeza puesta en ciertas cosas que nos permiten ir haciendo ajustes y mejorando nuestras vidas a partir del poner en práctica. Sí, hay muchísimas cosas me estaba acá poniendo notitas porque hay muchas cosas en lo que dijiste en este ratito y es, uno de los grandes beneficios del trabajo con Eneagrama y cuando es de esta forma práctica es que permite nombrar las cosas. Y esto que parece muy sencillo no lo es y es súper fundamental en la vida porque cuando aprendemos a nombrar qué es lo que me está pasando, en qué intensidad, en qué parte, ante qué circunstancias y cómo se llama eso que siento, ya permite empezar a reconocer que si yo me doy cuenta de todo esto, esto no es yo, no es todo yo esto que estoy sintiendo. Puedo empezar a tomar cierta distancia, empezar a mirarle en la justa medida y entonces, como no me abruma tanto y no está tan intenso, y no está tan pegadito, no está tan cerca, porque cuando yo lo nombro, de alguna manera digo, yo más grande que tú, ¿no? Es como las cosas de las emociones, las cosas que hacemos, lo que pensamos a veces ocupa demasiado espacio y parece que nos opacara, que no nos dejara ver que somos la directora de orquesta y que podemos empezar a decir, a gestionar, esto no me conviene estarlo pensando, qué quiero hacer con este pensamiento, qué voy a hacer y cómo voy a gestionar esta emoción, porque todas las emociones tienen maneras distintas de gestionarse y traen mensajes diferentes y hay muchísima gente que cuando hacen los ejercicios de autoobservación, por ejemplo, no saben nombrar si están tristes o están enojadas o en realidad es que están ansiosas o cuando es el contacto con el cuerpo es como, no sé, me siento tensa, pero no reconocen qué tanta tensión ni en dónde, ni que a lo mejor también hay una sudoración en las manos. Entonces, poder evitar que todo lo que me pasa en el cuerpo, tiene que ver con entender yo tengo dónde integrarlo y dónde gestionarlo. Me empiezo a ir haciendo cada vez más amiga de mi cuerpo como un lugar donde puedo vivir lo que estoy viviendo sin vivirlo como una cosa peligrosa, que es algo que pasa en la ansiedad, ¿no? Esta semana justo estaba hablando con alguien acerca de los ataques de pánico, que tiene que ver con también vivir mi cuerpo como un lugar de peligro y no como un aliado en esta experiencia donde voy procesando todo. Pero al yo poder nombrar lo que me pasa, cuándo me pasa, ante qué me pasa, dónde me pasa y qué quiero hacer con eso para tomar un lugar de yo elijo y como de, no quiero usar la palabra como empoderamiento, pero sí como de yo elijo, ¿no? Como es el lugar de reina o de rey de la vida de cada uno, como no ser mendigos en el propio palacio. Muchas veces vivimos en una parte muy chiquitita de nosotros mismos y no nos animamos a reconocer todos nuestros rincones. El pensamiento, cuando lo toma el ego, tiene una cualidad muy volátil y que es intrusiva, ¿no? Es como uno no llama a los pensamientos. Ah, quiero pensar
en cómo voy a hacer los pagos de no sé qué. Ese es uno, un pensamiento consciente de un montón de pensamientos que vienen intrusivos. Yo estaba haciendo las cuentas y de repente, ay, ¿y qué voy a hacer con no sé qué? Y yo, no, no, me tengo que concentrar y sigo. Y de repente otra vez mi mente se me fue, ay, lo que me dijo ayer fulanita. Entonces, claro, cuando no hay una gestión, porque nos reconocemos gobernadoras o reinas o dueñas de nuestra mente, la mente va funcionando en automático y nos va trayendo un montón de pensamientos que sin reconocer nos van generando angustia o nos van generando culpa y de repente yo me siento muy cansada al final del día porque a mí me gusta mucho el enfoque de la energía con los tres centros de inteligencia y no sé por qué estoy tan cansada, pero no he reconocido todas esas circunstancias que me han ido sacando la energía en cada uno de los centros. Entonces, este es uno de los enfoques que queremos dar en este taller que va a tener 4 sesiones, va a ser una sesión por cada uno de los centros, donde vamos a trabajar como cómo es que se altera el funcionamiento de cada centro, que lo podamos reconocer hoy en mi vida cotidiana, cómo estoy usando este centro y que podamos hacer una práctica de cómo podemos ir limpiando esos centros para experimentar cómo es que funcionen más adecuadamente. Es un trabajo, yo creo que de desaprendizaje en muchas cosas, de limpieza en otras, para empezar a experimentar qué pasa cuando mis pensamientos son más elegidos y no se me desbordan, cuando las emociones tienen un cauce y aprendo a elegir también cuánto tiempo sostengo una emoción con el efecto que me generan, o qué emociones son importantes ponerle freno pronto, ¿no? Hay muchos vicios en lo emocional, como la culpa, como la vergüenza, hay muchas cosas ahí en ese centro que terminan solamente haciéndonos perder energía y que no contribuyan a los vínculos, que es lo que sí quiere el centro emocional, generar buenos vínculos. Y también, obviamente, nuestra parte del cuerpo, ¿no? Lo visceral. Entonces vamos a tener 3 sesiones y van a estar divididas en el tiempo, porque entre una sesión y la otra la idea es generar prácticas cotidianas para ir integrando mucho mejor esas herramientas. ¿Qué se me está quedando? Los encuentros van a ser una vez al mes y en los encuentros tenemos una estructura en la cual pasamos lo que está pasando por el cuerpo, no es teórico, lo pasamos por el cuerpo, lo pasamos por la emoción y lo pasamos por la mente. Entonces, independiente de que estemos trabajando, el centro visceral, el centro emocional o el centro mental, hacemos un ejercicio donde pasamos la información por el cuerpo y compartimos y analizamos todas lo que nos está pasando. Entonces, Ujú. entonces hay una reflexión, es como pasar el ejercicio por el cuerpo, una reflexión personal, un compartir en grupo chico y un compartir en grupo grande, lo cual se hace súper nutritivo, porque siempre tienes el espacio para compartir. Si eres más tímida o eres de hablar menos, en el grupo chico te sientes más cómoda y ahí tienes tu espacio. Y en el grupo grande puedes hablar y compartirte o puedes tomar y nutrirte de quienes hablan. Entonces, es un proceso muy lindo y muy acompañado y muy en conjunto. Va a ser una sesión al mes aproximadamente. Tenemos las fechas concretas que van a ser el 24 de julio, el 21 de agosto, el 2 de octubre y el 16 de octubre. Son todos días miércoles y bueno, ahí el horario depende de dónde esté cada persona, pero es aproximadamente al mediodía de Colombia. Tenemos toda la información en un Linktree, tanto en el Instagram de Diana como en mi Instagram, y también va a estar en el de Silvia y en el de Andrea, así que se pueden meter ahí en el Linktree a la página web donde está toda la explicación de qué se trata el taller, están los currículum de nosotras también, están los medios de pago. Eh, Les vamos a pasar Eso, por todos lados para que se enteren, ¿no? Y que ya de ahí sí. puedan elegir si las fechas y el horario me conviene, quiero estar. También al ser no tan intensivo, muchas veces se puede manejar que puedan estar en plena presencia en las sesiones, porque no quedan grabadas, esto sí es importante decirlo, mucha gente pregunta si se puede hacer en diferido. Y acá vuelvo a resaltar lo del grupo que decías, Poledo, o sea, el trabajo grupal tiene un efecto sanador porque muchas de nuestras heridas, de nuestras dificultades y de aprender a que mal funcionen nuestros centros ha tenido que ver con relaciones, ha tenido que ver con el vínculo que hemos tenido con nuestros padres, con nuestros hermanos, con amigos, con personas del pasado,
donde se han hecho esas heridas. Entonces, a veces pensamos que, ah, no, yo hago el trabajo sola, yo ya perdoné y no sé qué, pero en el momento en que vuelves a entrar en la relación y hay un gatillo similar a, no sé, esta se parece a mi mamá, y tú vuelves a tener toda la intensidad emocional, te das cuenta que es que si pasó en lo relacional es donde muchísimas veces van a terminar de cerrar las heridas, porque yo tengo a lo mejor una situación de no quiero que me critiquen, porque ya he vivido la crítica, y cuando entro en un grupo donde no soy criticada, donde no soy juzgada, donde soy aceptada, donde soy querida, donde aporto, mi creencia empieza a desconfirmarse, empieza a bajar de peso. Es como, ah, en los grupos no siempre vivo crítica en los grupos, a veces también vivo acogimiento, contención y aceptación. Entonces empiezo a flexibilizar solamente esa creencia. Ya solamente por eso el trabajo en grupo es muy sostenedor y muy sanador. Ahora está todo esto que decía Paulette también. Al yo ver que alguien se animó a hacer el ejercicio, muchísimas veces también, ah, si fulanita hizo el ejercicio, a ver si yo me animo. O como recordatorio, muchas veces funciona que al compartir las experiencias, recordamos o nos animamos, tenemos esto como de ir caminando en grupo y queremos llegar todas, entonces se va generando una sinergia muy bella. En todos los trabajos grupales tratamos de ir como en las reglas de tres, ¿no? Que trabajemos los tres centros, que trabajemos los tres instintos, entonces que tengamos una parte de trabajo personal, que tengamos una parte de trabajo más uno a uno o en el grupo pequeño, y que tengamos también esta parte del grupo grande al que pertenecemos, que hace como un símil del grupo de la sociedad, del grupo grande, para que yo me sienta que se fortalece ese músculo y yo estoy segura en todos los escenarios. Yo estoy segura en mi relación conmigo, estoy segura en mi relación uno a uno cuando se pone más íntima la conversación y también me siento segura en la pertenencia al grupo grande. Entonces, esto es algo de lo que queremos trabajar, lo vamos a hacer así de esta forma más calmada, más pausada, con más tiempos entre una sesión y la otra. Va a haber un grupo de WhatsApp con el que nos vamos a estar apoyando y acompañando. Si en el proceso hay alguna duda, algún comentario, estaremos ahí también sosteniendo el proceso. Ya el año que viene seguro nos ponemos más intensas con otras propuestas, pero si pueden, ojalá no lo dejen pasar, porque va a ser algo fácil de integrar en la vida cotidiana, una sesión de 2 horas con algunas prácticas que son sencillas de ir teniendo en esas semanas hasta que nos veamos y que les puede cambiar muchísimo la perspectiva con la que están viviendo el día a día. A mí por lo menos esta información de los centros siempre me ha sido reveladora desde que la conocí en el Cuarto Camino y la vengo reforzando en el Eneagrama, así que esperamos poderles transmitir esto. Somos 4, entonces también tenemos ahí como la mirada para todo el grupo. Siempre tenemos actividades que hacen que esas 2 horas se pasen muy rápido y ahí queda entonces abierta esta invitación para que en el segundo semestre nos acompañemos en esta temática que después de darle muchas vueltas al eneagrama con muchos temas muy específicos, hilando muy fino, volvemos acá a la base porque finalmente poder integrar nuestros 3 centros de inteligencia o de energía es poder vivir en plenitud, vivir no recortadas, vivir en más equilibrio. Finalmente el desequilibrio lo empezamos a vivir por eso, porque no hay una coherencia como una energía que fluye bien en los 3 centros, sino como empieza la energía acá y después se va por aquí y entonces el resultado que vamos teniendo en la vida o es de cansancio, o es de frustración, o es de sufrimiento, o es de estar enojados con toda la gente, en fin, ¿no? Como las cosas que nos van pasando cuando el ego que se nutre del sufrimiento, de la carencia, de la falta, es el que está al comando. Así que tampoco es que nos vamos a cambiar toda la vida en 4 sesiones, pero sí un montón, vamos a dar pasos bien concretos, porque en el eneagrama la propuesta es que cuando trabajamos bien sobre estos 3 centros, se abre la posibilidad de acceder a los centros superiores, que tienen que ver con una espiritualidad mucho más grande, ¿no? Un centro emocional donde están las virtudes, un centro mental donde están las ideas santas y que nos permite ya vivir en más trascendencia. Pero mientras llegamos ahí a esos planos elevados, trabajar acá con estos 3 básicos, ya tenemos un montón para entretenernos. Buenísima, sí, eso. Y lo otro, que no grabamos las sesiones porque la idea es que seamos un grupo absolutamente contenido y donde nos podamos abrir y expresar con todo lo que nos pasa. Entonces, todas las sombras son absolutamente abrazadas y aceptadas. Y la idea es eso, que podamos realmente expresarnos y poder expresar todo lo que nos pasa. Entonces, por eso no se graba la sesión.
y además es la importancia de tomarse estas 2 horas. Ahora es más fácil porque la última propuesta que tuvimos de las 12 sesiones eran una vez a la semana, ahora es una vez al mes, entonces es más fácil decidir sacarse ese tiempo y darnos ese espacio para poder estar presentes con cuerpo, mente y emoción, hacer un trabajo para nosotras mismas durante 2 horas. Así que eso quería también como complementar Así. del por qué no grabamos. Claro, y esto, como dijiste al principio, es muy válido para quienes ya llevan un recorrido en Enneagrama como quienes están nuevos. Entonces también, si esta información les está sonando interesante, es una buena puerta de entrada al mundo del Enneagrama, porque algo de lo que empieza a dificultar es cuando nos llenamos de mucha información y entonces estamos buscando una identificación, que es por el tema que la mayoría de personas entra, como quiero ver los 9, me quiero identificar sin haber dado el paso de reconocer los 3 centros de inteligencia. Entonces, tener esta puerta de entrada va a permitir que algunos velos vayan cayendo, que la autoobservación tenga menos velos porque hay menos juicio, hay menos crítica, hay menos miedo a lo que puedo encontrar de mí misma. Cuando trabajo mis 3 centros de inteligencia con la autoobservación, el juicio va bajando y va quedando como un músculo de conciencia mucho más entrenado que me va permitiendo estar bien con todo lo que vaya encontrando de mí, saber ponerlo en su sitio, saber nombrarlo y sentir que lo gestionamos y no que lo padecemos. Entonces, es una muy buena puerta de entrada si saben a quién le puede interesar el mundo del enneagrama entrando desde aquí, desde la práctica, desde el trabajo grupal, desde el acompañamiento, desde reconocerse y desde la autoobservación, que es finalmente la herramienta con la que funciona el enneagrama, desde lo básico hasta lo más avanzado. Eso nunca se suelta, todo el tiempo es necesario tenerla, así que también que le puedan compartir este video, que le puedan compartir el enlace de la página donde está descrita la propuesta. Si tienen alguna duda, estamos nosotras o en los grupos de WhatsApp o estamos en cada una de las cuentas, nos pueden contactar para resolver dudas. No hay tanto tiempo, eso sí, para inscribirse porque empezamos el miércoles 24 de julio, entonces es importante que vayan viendo, haciendo cuentas en su calendario y demás y compartiendo prontito con quién les gustaría compartir esta información, porque ya en unas semanitas comenzamos. Así que nosotras siempre muy contentas, vivimos con mucha ilusión en cada uno de los grupos, disfrutamos mucho de las sesiones, de lo que pasa antes cuando las preparamos, durante la sesión y también después cuando vamos analizando qué fue lo que pasó. Así que vengan por favor para que nosotras también podamos disfrutar de esta instancia grupal que es tan nutritiva. Ahí están descritos también todos los horarios. Y el 8, Silvia y Andrea, que son las otras 2 facilitadoras del proceso, les van a estar contando algo más, una arista más de lo que vamos a estar trabajando en este taller de Equilibra tus centros de inteligencia. Y nada más, muy contenta de podernos ver en estos espacios grupales de nuevo. Gracias a quienes se unieron aquí, Terapeuta Paz, a Jime, a las que estuvieron comentando. Y como queda Leti. grabado, si van quedando algunas dudas, Leti, si queda alguna duda, pónganos en comentarios que estaremos atentas. Eso, dejémoslo así, cortito, para que sea más fácil verlo después. ¿Te parece, Diana? A menos que Dale, hayan perfecto. preguntas. A ver, veamos si hay alguien que tenga alguna pregunta que quieran que respondamos ahora. Y si no, lo dejamos hasta aquí. Parece que no aparece ninguna pregunta. Muy bien. A lo mejor después lo escuchan con calma y si la pregunta aparece ahí en los comentarios, pues estaremos contentas de responderlas. Y nos vemos ahí con quienes se animen a empezar en este grupo el 24 de julio a las 12:30 de Colombia, 13:30 de Chile, 14:30 de Uruguay, 11:30 de México y ya es un poquito más tarde en España, las 7:30 de España, 19:30. 19:30 España. 19:30. Sí. Así es, así que bueno, es un horario que más o menos abarca todas las franjas horarias. Vayan buscando quién les va a cuidar a los chicos, cómo se van a escapar en el almuerzo de trabajo para poder venir. Es una vecesita al mes, entonces tratamos también de hacerlo de esta forma para que nadie se vaya a quedar por fuera que quiera. Es una vez al mes que estamos en esa sesión de 2 horas, pero después se llevan un montón de material e información muy rica para trabajar de manera personal y en el grupo de WhatsApp Sí, durante este mes. Y vamos solo acompañando. hombres y mujeres
y todos los géneros, súper bienvenidas, súper bienvenidos al grupo, porque nos nutrimos de la diferencia también. Entonces, acá vamos a estar hablando mucho de lo energético, que parece un tema muy esotérico, pero que es muy real, y viene muy bien todo, o sea, que vengan personas de distintos eneatipos, que vengan hombres, que vengan mujeres de distintas edades, sí, todos mayor de edad, porque necesitamos ya tener cierta experiencia en la vida con nuestros centros para poder darnos cuenta de algunas cosas, pero desde que seamos mayores de edad, todas y todos bienvenidos. No hace falta conocer mucho, ni poco, ni mitad de enneagrama. Con el conocimiento que tengas vas a estar bien, porque acá el enfoque va a ser en los centros de energía, lo mental, lo visceral y lo emocional. Así que gracias por esas preguntas que nos ayudaron a aclarar lo último. El costo también está descrito en la página. Son $80 por las 4 sesiones. Si están en Argentina, hay un peso especial de pesos argentinos. También si pueden hacer la transferencia o a Colombia, o a Chile, o a México, o a Uruguay, que son los lugares en los que nosotros estamos. Y también está la opción de pagar en cuotas. Entonces, si yo quiero ir pagando sesión a sesión, también es posible. Esa tiene un valor de $30. Así que eso todo está aclaradito en la página, y cualquier duda que no estemos respondiendo aquí o que no esté en la página, el 8 seguramente que Silvia y Andrea también las van a retomar, y estamos en contacto en el WhatsApp, en los mensajitos privados de Instagram, o en el mail. Así que gracias, Absolutamente. Súper Polet. dispuestas a responder cualquier duda que haya quedado o que les surja más adelante. Bien, gracias a Polet, a Andrea, a Silvia por animarse siempre, a estas propuestas, y animarme a mí. Y bueno, como nos animamos entre todas, porque ya empezamos y después hay que hacer esto y con esto hay que hacer no sé qué trabajo. Así que bueno, ha sido una alegría trabajar con ustedes, y esperamos también transmitirles esto, que el trabajo sobre sí tiene, por supuesto, momentos complicados o de un poco de sufrimiento, o de afrontar sombras que no nos gustan, pero que también tiene mucha parte de buen humor, de ser divertido y de irnos allanando el camino hacia sentirnos mucho mejor. Esperamos poderles transmitir eso, porque para nosotras cuatro está siendo así el trabajo personal que hacemos a través de los grupos, y contentos, ya anticipando desde ya la alegría de encontrarnos con el nuevo grupo, y con las que repitan también, las que vengan de Viviendo el Enegrama, el grupo de acompañamiento, el grupo de profundización, siempre súper invitadas e invitados a profundizar con nosotras. Mil gracias, bonita tarde para todos, y compartan la invitación. Un abrazo. Gracias.